Vamos a hablar en este video de Fray Luca Pacioli y su suma aritmética. Fray Luca Pacioli es el padre de la contabilidad y lo entendemos así no porque pensamos que él inventó la contabilidad, porque él claramente dice que él no inventó la contabilidad y en su libro dice que él está resumiendo la usanza a la veneciana de la contabilidad. Sabemos de él muchas cosas, entre esas cómo se veía físicamente, porque varios pintores del Renacimiento italiano, como Jacobo de Barbari en 1495, lo pintó. O sea, sabemos cómo se veía. Él nació en San Sepolcro, una ciudad cercana a Florencia, en Toscana, y él nació aparentemente en una familia pobre en este lugar en 1445 y su vida entonces transcurre en pleno renacimiento porque muere en 1517. La importancia de este tiempo, ¿qué es? Que estamos en pleno renacimiento de las artes, del comercio, de su propia actividad económica de estas ciudades-estado italianas, y tenemos entonces en esta actividad gran intercambio entre comerciantes de ciudades del Renacimiento italiano. Eso hace que Pacioli conozca a un hebreo llamado Rompiasi. Antonio Rompiasi era de Roma, pero se había trasladado con parte de sus negocios a Venecia, un centro económico de importancia en ese tiempo, hoy un simple destino turístico, en ese tiempo una ciudad pujante, económicamente vibrante, donde los comerciantes tenían la obligación de llevar libros contables por partida doble. Y a eso se le decía en el tiempo de Rompiasi y de Fray Luca Pacioli la contabilidad a la veneciana. Pero era común al resto de Italia. Desde mucho antes de Rompiasi, desde mucho antes de Pacioli, ya existía este método en el Renacimiento italiano. Pero en 1470, cuando muere Rompiasi, Pacioli se traslada a Roma y tiene una especie de tutor con Piero de la Francesca que lo introduce a la geometría como forma de pintar la perspectiva en los cuadros. Y lo pinta incluso a él. Ahí está Pacioli en este cuadro de Piero de la Francesca. Y Piero de la Francesca lo introduce a otra especie de mentor que es Alberti. Alberti es un funcionario del Vaticano, una especie de ministro o alto funcionario del Vaticano, que introduce a Pacioli al mismo Papa Pablo II. Y en su estancia en Roma lo convencen de convertirse en un fraile franciscano, y termina entonces de aprendiz de Rompiasi, ya difunto, en siendo un religioso, volviéndose un fraile. Esa fue su vida antes de la contabilidad. Aprendiz de comerciante, tutor incluso de los hijos de Rompiasi. Luego se transforma en un religioso de 1472 a 1475, ya como fraile. Por eso le decimos fray, porque era un fraile franciscano. Luca Pacioli se transforma en un profesor de matemáticas. Él empezó a enseñar matemáticas en una universidad en Perugia y él entonces, dentro de sus clases, desarrolla un libro de texto de matemática, no de contabilidad, de matemática. Y le llamó a ese libro La Suma Aritmética. ¿Por qué razón? Porque sumarizaba o resumía el conjunto de conocimientos matemáticos de la época. Dentro de estos conocimientos matemáticos, en opinión de los italianos de esta época, se encontraba la contabilidad como parte de la matemática. Y ahí entonces ese libro, La Suma Aritmética, dedicada al duque de Urbino. Urbino, una ciudad intrascendente hoy, salvo por turismo, en ese momento una ciudad importante dentro de Italia, financia parte de las obras artísticas de ese tiempo y por eso entonces Pacioli le dedica esto al duque de Urbino. El capítulo de contabilidad particularis de computis et scripturis es solamente un capítulo dentro de la suma aritmética, pero es el texto fundacional de la contabilidad. De nuevo, no porque inventó la contabilidad, no porque era el primero que escribía la contabilidad, el que lo hizo famoso fue la imprenta y se popularizó entonces él con su suma aritmética fundando la contabilidad, no inventándola, pero sí fundando la ciencia contable. Pero más allá de la suma,
él vivió una vida interesantísima. La Divina Proporzione, un segundo libro que tiene Pacioli, introduce a la perspectiva en las pinturas, al punto que el mismo Leonardo da Vinci le hace las ilustraciones al libro. ¿Qué ilustraciones era? La Divina Proporzione, él en 1498 empieza a hablar de cómo pintar, cosas que había aprendido con De la Francesca y otros más, con perspectiva, en tercera dimensión. Lo vemos en La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde hay claramente figuras geométricas que crean una especie de perspectiva, donde el cuadro se ve hacia el fondo algo, cuando en verdad está pintado en un solo lienzo, pareciera que estuviera en tercera dimensión. Pero eso son los estudios de Pacioli que influencian al mismo Leonardo da Vinci y sus pinturas en perspectiva. Y lo vemos aquí también en la Mona Lisa, donde vemos a la pintura de Mona Lisa, pero atrás vemos otras cosas que dan una especie de perspectiva, y esos eran los estudios en parte de Pacioli que influenciaron a Da Vinci y a otros más del Renacimiento. Una amistad por más de 7 años tiene muy estrecha de colaboración con Da Vinci. Pero vamos de vuelta a Particularis de Computis. Son 36 capítulos y es un capítulo de contabilidad dentro de ese libro de la suma aritmética, con 36 capítulos a su vez ese capítulo de contabilidad. Pero no es el único libro que escribe Pacioli. Pacioli ya escribió Suma Aritmética, Divina Proporciones, escribe un libro sobre magia, escribe un libro sobre ajedrez. Imagínense esa vida interesantísima. Después escribe sobre magia, después sobre ajedrez y también sobre geometría. La vida tan interesante de Pacioli entonces nos hace reflexionar sobre varias cosas de él. Y muchos han tratado de decir, un hombre que escribe de magia, de ajedrez, es decir, estrategia, geometría, probablemente nos indica que la contabilidad tiene mucho que ver con arte, un poquito de geometría, un poquito de matemática, un poquito de estrategia y hasta de suerte. Eso entonces es la vida de Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad. Pasemos ahora a ver la suma aritmética y qué nos tiene este texto fundacional de la ciencia contable.